En la mañana de hoy, mi casa se hace pequeña para un buen amigo, no un viejo amigo, un poco más joven que yo, pero aquí está el buen amigo Armando Valdés y Prieto. Buenos días y bienvenido, además de felicidades recientes por el cumpleaños. Muy buenos días. Y bueno, sí, somos viejos amigos, Ajá. Llevamos mucho tiempo Así es. de amigos, pero sí, yo soy un poquito más joven que tú. Eso es así, eso es pero así. Pero no te voy a pasar factura por eso. Así es. Mira, Armando, muchas cosas pasando en cuanto a los anuncios que hace la administración, tanto aquí como en Estados Unidos, pero quería comenzar con una candelita particular que tiene que ver quizás, con unas órdenes ejecutivas de la gobernadora reciente, y es que me llega información de que hay jefes de agencia, más de uno, que no está cobrando porque la tramitación de la nómina y demás papeles dentro de las agencias no se han cumplimentado. ¿Cómo va a ser? Y hay un pequeño requisito que hasta que eso no se normalice, tú no puedes cobrar retroactivamente, al igual que pasa en la contratación. Y adicional a eso, como si eso no fuera poco, de que tienen los jefes de agencia ya en su segunda o tercera semana alguno sin cobrar, además de eso no tienen control de los movimientos de personal de su agencia. Porque cuando gana la gobernadora, tú sabes que habían dos bandos ahí y empezaron a decir, tú te vas, tú te quedas, tú vas para allá, tú vas para aquí. Y de momento el secretario de agencia o secretaria de agencia se encuentra con ese tostón de pelea entre los empleados. Esa candela se las lanzo ahí, más de una agencia, ya me ha llegado la información y esto obedece adicional a la orden ejecutiva que lanza la gobernadora y que se firma dándole poderes plenipotenciarios a el secretario de la gobernación de que no solamente puede revertir movimientos de personal, sino que también puede revertir las ponencias y decisiones que tome ese secretario de agencia, quizás, Armando, en violación a lo que dice la ley habilitadora de cada una de esas agencias. Pero estoy seguro que esos jefes de agencia tienen un compromiso con el país que no les va a molestar el ¿No haber cobrar? trabajado estas 2-3 semanas y no poder cobrar. Yo estoy seguro de eso. Es un compromiso genuino con Puerto Rico. Ahora, sobre estas órdenes ejecutivas, lo cierto es que al principio de todas las administraciones se firman unas órdenes para conferirle usualmente a la Fortaleza unos poderes sobre la contratación. El secretario o la secretaria de la Gobernación, de ordinario, es quien revisa todos los contratos. Todo contrato que se vaya a firmar en el gobierno, en cualquier agencia, de ordinario, pasa por la Fortaleza. ¿No? Se le pone un tope, a veces son 5 millones, 10 millones de dólares, a veces puede ser mucho menos, $500,000. Por ahí porque empezó el bochinche de Itza García en su momento de la Secretaría de la Gobernación en los tiempos de Rosselló. Y eso le permite, pues a la Fortaleza, tiene su razón de ser, le permite a la Fortaleza pasar juicio sobre la política pública, asegurarse de que se está a través del presupuesto y a través de las contrataciones justificadamente adelantando la política pública de la administración. Porque al final del día, las acciones del gobierno, la política pública del gobierno se ejecuta a través de contrataciones de empleados, de empresas y a través de la asignación de presupuesto para distintas prioridades. El ejercicio de hacer un presupuesto no es otra cosa que ponerle dólares y centavos a las prioridades de política pública de una administración. Así que eso hace sentido desde el punto de vista de gobierno. Ahora, también desde el punto de vista de política partidista, hay quien podría decir ese control tan férreo desde la Fortaleza lo que significa es que hay una persona, aliado íntimo de la gobernadora, que se va a asegurar de que las posiciones y los contratos estén en manos de personas que son aliados también a su vez de la gobernadora, aliados por supuesto desde el punto de vista político. Varias cosas, Armando. Eso va a la médula del entusiasmo no solamente del secretario o secretaria de agencia, sino también a las tropas que están ahí para lograr la ejecución en tiempo récord, que fue la crítica hacia la administración Pierluisi de la gobernadora en su campaña. Entonces, ¿dónde deja eso a un secretario de agencia que parecería restársele poder en la toma de decisiones cuando él dice, no, mis asesores van a hacer esto, pero viene el secretario de la gobernación? Y también por cuánto tiempo pudiera soportarse ese micromanagement, porque 140 y pico de agencias más las corporaciones públicas, eso le va a inundar mínimamente el teléfono a Francisco Domenech, ¿o no? Sí, ¿Tú fuiste secretario de agencia? Yo fui director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y sí, el peligro es que de pronto ese micromanagement haga que se congele, que se detenga la operación gubernamental. Y yo creo, y tú un poquito lo intimaste ya
en tus primeras expresiones. Yo creo que eso puede estar pasando ya por la tirantez que se ha dado entre los funcionarios entrantes de la administración de Jennifer González y los funcionarios salientes de la administración de Pedro Pierluisi. Que uno pensaría, son todos PNP, fabuloso. Pero es que la gobernadora dijo, primero, que iba a votarlos a todos. Creo que ha retenido solamente al de Carreteras, que ahora es el secretario del Departamento de Transportación, y a María Conte, la directora de Ciencias Forenses. Fuera de esos dos Así funcionarios. ganaran los marcianos. A María Conte había que dejarla porque ciertamente hay un trabajo de administración y de ejecución en su labor, en su desempeño, que yo creo que no. Pero todos los demás, la gobernadora ha dicho, no, ellos tienen que irse. Y claro, se va el jefe de agencia, se van los empleados de confianza. Y habrán algunas personas que estarán tratando de quedarse y estarán pues diciendo, mira, yo soy PNP, yo siempre estuve con la gobernadora, le estarán haciendo algún cuento chino. Yo doné dinero. Yo doné dinerito, ¿verdad? Quizás después de la primaria, pero chicos, fui a las actividades, fui al cumpleaños, fui al baby shower y estarán... Sí, me imagino que habrá habido alguna actividad también. Fundraiser en un baby shower. Bueno, pues, oye, en la política... lejos, en la política se vale todo. En la política se vale. ¿Cuántas veces la gente a veces celebra los cumpleaños? Los 5 y 6 veces. 5 y 6 veces lo celebran. También. Así que, nada, el punto es, yo creo que debe estarse dando esa tirantez, se debe estar dando ese tirijala. O sea que la primaria no se acabó. La primaria no se ha acabado. No se pasó la página. No se pasó la página. Hay algunos funcionarios que abiertamente lo han dicho. La exdirectora del Centro de Convenciones, la buena amiga, la licenciada Mariela Ballene Fernández. Ella, pues abiertamente, yo creo que fue una figura que le hizo oposición a la gobernadora actual, Jennifer González, desde el PNP, desde una administración PNP. Eso lo seguimos viendo. ¿Hasta qué punto el secretario de la gobernación, la gobernadora, las fortalezas van a mantener este control? Yo no sé. Yo creo que en algún momento se van a dar cuenta que tienen todo congelado, que al hacer a un lado a tantos funcionarios que tenía peritaje, que tenía conocimiento, que tenían ya 4 años de experiencia, se van a dar cuenta que las cosas se han ido deteniendo. Y cuando de aquí a un año, porque yo no sé qué pasa, la gente no aprende con consejos ajenos. Correcto. Siempre un año después de la inauguración de una nueva administración se dan cuenta, ay, está detenida la construcción, está detenido los proyectos importantes que queríamos adelantar y ahí de pronto hay un cambio incluso en la empleomanía, en las tropas, el equipo que te ayuda a ejecutar. Correcto. Entonces, al final del día, ¿a quién van a ir a quejársele? Esos funcionarios, tanto los secretarios como el mid-management, el mando medio de esas agencias, ¿a quién van a llamar y levantar el teléfono? Depende, pero... A su legislador de distrito. A su legislador, al secretario del partido. ¿Y qué va a pasar eso? Van a empezar las ronchas entre legislativo y ejecutivo. Sí. Y los puntos y las comas en los proyectos no van a quedar igual porque me tocaste al mío, a mi líder de barrio, al que me ayuda a recoger el voto adelantado. Todo eso se da y es perfectamente legal. Y entonces, de momento, la ejecución se detiene doblemente. Claro. Porque no tienes el proyecto que te viabiliza. Y como decíamos anoche en el programa de televisión, con tanta complejidad en estos proyectos de energía, de infraestructura, lo que va a venir de fondos de reconstrucción que necesita legislarse para que quede como la gobernadora que quiere y necesita para lograr esas métricas que ella necesita, va a ser complicado si se le ponen folclóricos los legisladores a cambiarles cosas por protagonismo o por revancha. Y tú bien sabes, Eddie, que cuando los jefes de agencia hablan de las solicitudes que les hacen los legisladores en los procesos de confirmación o en vista, cuando hay la vista ejecutiva, ¿verdad? Está la vista pública, eso sale por el canal 10 y todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero la vista... Las redes sociales son mucho más poderosas inclusive. Seguro. La vista ejecutiva y la reunión en la oficina del legislador, ¿qué es lo que le piden los legisladores a los jefes de agencia? Es, oye, mira, mi prima solicitó un puesto allí en la agencia. Sí. ¿Y qué ha pasado con ese puesto? Eso es lo que sucede. Entonces tú tienes toda la razón. Cuando empiecen a tocar a personas que al final del día son PNP. O sea, podrán haber sido pierluisistas, pero son PNP y tendrán conexiones con esos legisladores. Cuando empiecen a tocar a esa gente, de pronto ahí tú vas a ver cómo también se va paralizando aún más el gobierno porque los
legisladores van a decir, espérate, pero es que tú no me puedes tocar a esa persona. Por eso es que era tan complicado decir en la campaña, y yo lo traje ante estos micrófonos y estas cámaras sostenidamente, que hacer un planteamiento de no sirven, hay que sacarlos a todos, no solamente se llevaba enredado al secretario o director o directora, también implicaba esos mandos medios como mínimo. Y cuidado también si el empleado de línea de que no estaba haciendo un gran desempeño y que por eso había que cambiar no solamente el gobernador, sino toda la plantilla de secretarios de agencia. ¿Y cómo desmoraliza eso al PNP? Parece que para los propósitos de la elección no se dio porque la cantidad de votos que sacó Jennifer González fue contundente, pudo amarrar al PNP. Pero si ahora esa ejecución, como tú muy bien traes, no se da, va a ser muy complicado para la expectativa tan alta, la vara tan alta que se han puesto de tener unas métricas en energía, en infraestructura, particularmente que parecen haber sido las dos puntas de lanza por el asunto de Luma y por otras cosas que están pasando, ¿verdad? Y me parece que pudiera poner en una posición muy complicada y hay que ya cambiar la estrategia. Por otra parte, parece, y lo hablábamos ayer también, el asunto de que se saca lo malo adelante. Esa página del libro, Estrategia Política. Esa es tu teoría. De que lo controversial lo sacas adelante para que la gente se lo olvide en el resto del cuatrenio. Y tenemos el asunto de la parguera que ahora se presenta por legislación y que implicaría que esas concesiones pudieran tener hasta 40 años de extensión, Armando. Y eso me parece sonar a un debate que algunos recordarán cuando el Marriott de Isla Verde, ¿te acuerdas? Que ¿seguro? le daban la concesión del estacionamiento por 30 años y más de uno levantó y se formó de el campamento que eso allí. era una enajenación, que se vendía un bien de dominio público por la cantidad de años que se concedería no solamente para el uso privado, sino para la explotación comercial, con la cual no debería haber ningún problema. Si ya tú tienes el predio a tu nombre y es tuyo, tú lo utilizas para lo que tú quieras, porque estamos en libertad económica o no. Pero a esos efectos tenemos que ahora por legislación, esto pudiera incidir en leyes estatales y federales como las leyes de conservación de aguas, el mismo Código Civil, como dijo ayer Avi Hernández. Sin duda, incluso puede incidir también sobre el acuerdo que hubo con el cuerpo de ingenieros hace el MOU, ya varias décadas, entendimiento. En el cual habían unas responsabilidades que se le asignaban al gobierno estatal y otras responsabilidades que se le asignaban al gobierno federal en cuanto al manejo de toda esa zona. Ahora, tú planteas que esto puede ser una estrategia de sacar lo malo adelante. Lo que pudiera ser controversial. Para no que malo. De aquí a un año, de aquí a 2 y particularmente de aquí a 4, la próxima elección, la gente ya se la haya olvidado. Yo creo, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Esa es la estrategia que está utilizando Donald Trump en cierta medida, que está inundando el espacio público en Estados Unidos con estas medidas, algunas de ellas radicales, a rajatabla, órdenes ejecutivas, leyes que quiere aprobar. Y todas juntas. Y todas juntas, y de esa manera la oposición no puede, porque son tantos los temas, la oposición no puede al final del día enfocarse y articularse sobre un solo tema y definir a la administración. ¿Qué sucede acá en Puerto Rico? La gobernadora realmente ha hecho pocas cosas. Entonces, de las pocas cosas que ha hecho notables, me parece que la más notable es la determinación, la orden administrativa del secretario designado de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, legalizando y tirándole la toalla a la familia de la gobernadora, del esposo de la gobernadora, en el caso de esta caseta en La Parguera. Y en ese sentido, yo creo que lejos de que la gente se le olvide, lo que está haciendo es definiendo desde muy temprano a la administración, poniéndole una etiqueta a la administración. Y en ese sentido, si esa era la estrategia, yo creo que tenían que haberlo pensado un poco mejor, tenían que haber al menos hecho algún tipo de proceso de vista pública, ya tener la orden administrativa. Lo que llevo diciendo semanas, vete por el expediente y deja que define la política ¿seguro? Pública y que a base de la información que está en el expediente pueda decidir. Oye, Eddie, yo creo el que oficial examinador, que al final del día, ¿quién firma las recomendaciones del oficial examinador cuando las traiga? A base del expediente. Bueno, el secretario, a menos que haya un juez administrador ¿seguro? Que tiene otros poderes facultados. Y no me voy a meter ahí para no dar una clase de derecho administrativo porque no viene al caso. Pero me parece que al final del día, la gente dejó de hablar de Luma. Ya no se está hablando de los apagones hace un ratito. No, deja que haya otro apagón. Eso, deja que venga otro. Hay 11% más en la frecuencia de los apagones. Sí, por eso. Deja que venga otro. Pero yo creo que este tema en particular se ha manejado mal. Yo creo que tú y yo probablemente coincidimos
en que sustantivamente lo que está planteando la orden administrativa tiene que ser más o menos la dirección que tomemos con esto. O sea, yo no creo que estemos planteando sacar las 140 casetas que hay en La Parguera. Yo creo que no podemos permitir que se sigan propagando, ¿verdad? No podemos permitir extendiendo la huella, que haya más casas o que se expandan las casas que existen. Pero si hubiese una regulación que simplemente dijera, estas personas están ahí, pueden continuar estando ahí porque pues ya se le ha permitido, se le ha puesto electricidad, se le ha puesto agua, se le ha puesto alcantarillado a estas casas. Vamos a permitir que continúen viviendo allí, existiendo estas casas, pero vamos a controlarlo a futuro. Yo creo que podemos estar de acuerdo. Ahora, la manera en que se ha hecho, de nuevo, lejos de esconder dentro de una masa de temas controversiales, este en particular lo que ha hecho es realmente enfocar en este, y como no ha habido mucha acción en otras áreas, o sea, tenemos que 3 proyectos de administración que ha radicado la Fortaleza hasta el momento, me parece, incluso uno de esos proyectos es sobre La Parguera. Sin duda. Para colmo, pues yo creo que lo que ha hecho la administración es enfocar en un área que es una debilidad, y no es que en 4 años la gente se vaya a acordar específicamente del tema de La Parguera, pero sí se va creando una percepción, una sensación acerca de la administración de que posiblemente están más pendientes a sus intereses que a los intereses del país. Mira, hablando un poquito de esto de energía, ya por varios días en la prensa escrita ha estado el nuevo director de las alianzas público-privadas y Josué el zar Colón de la energía, el buen amigo, el ingeniero Josué Colón, que dirigía hasta hace poco la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de qué propuestas pudieran empezar a manejar. Y está el asunto de retrasar las métricas de las emisiones, número 1, o de la energía renovable. De energía renovable. Las emisiones en cuanto al carbón. Entonces me preguntaba cuando leía esto ayer y esta mañana de nuevo, el retrasar o de alguna manera descalificar la prohibición de quema de carbón, ¿va a hacer que AES, que es la empresa que saldría en los próximos años, que se quede? ¿Hay algún tipo de modelo de negocio para que le sea viable a ellos? Porque parece que convertirla en una planta de gas, me decía ayer Jorge Colbert, que redundaría en un gasto de 850 millones que el gobierno federal no parece estar de acuerdo con afrontar, y mucho más, y te complico la noticia, porque los fondos que se han congelado, que en su mayoría tienen que ver con la energía renovable, con la inversión en energía renovable, que saben los chavitos que estaban llegando, y dónde dejará eso a la industria de las placas solares también, eso es importante discutirlo, porque mucha gente trabaja ahí. Pero para estos propósitos de lo que se quiera hacer en la política energética y las pinceladas que está adelantando Josué, van a ser complejas la legislación, va a tener unas métricas particulares, quieren sacar al negociado de energía también y mantenerlo solamente en el aspecto tarifario para provocar de que los permisos se den con mayor celeridad, pero esto va a la reconstrucción y a la estabilización de nuestro sistema eléctrico. Y ahora nos dice que la quiebra de energía eléctrica no va a tener ningún efecto en los esfuerzos de reconstrucción y estabilización. Y esa, yo no sé, me parece que hay que cogerla con pinza, porque si nos impone un síndico, les va a congelar la cuenta de todo, de todo. No solo eso, que si además se aumentan las tarifas para cubrir, el pago de las pensiones. Correcto. Que el pago de las pensiones no está. Lo que usted paga hoy en su casa en la factura de la luz eléctrica no incluye una partida para pagar las pensiones. Incluso, como tú bien sabes, se acaba de autorizar un dinero de un reembolso de FEMA para cubrir las pensiones hasta el mes de marzo. Con eso, porque el dinero de recuperación de FEMA no es para pago de pensiones. Oye, y qué bueno a que menos se ubicó, que haya entrado, porque yo tengo 2 en casa seguro, que viven de eso y lo levanto todo el tiempo. Pero a menos que haya entrado, yo estoy... O sea, si se pagó del Fondo General la obra de reconstrucción, claro, y FEMA lo que hizo fue reembolsar el dinero, eso entra a la totalidad de los fondos que tiene la autoridad y pues son fungibles esos fondos y se pueden utilizar para cualquier fin, en teoría. Pero sí habría que analizar eso. Ahora, lo que hay es dinero hasta marzo o abril de este año, no es marzo o abril del año que viene, para pagar las pensiones. Así que en algún momento durante este cuatrienio, nosotros los consumidores vamos a tener que afrontar un nuevo cargo en nuestra factura que probablemente va a ser de 3, 4, 5 chavos
adicionales Muy pronto nos meteremos en 36, solo para 37 chavos el kilovatio. solo para pagar las pensiones. Y súmale a eso que tenemos que pagar también la deuda de la autoridad. En algún momento. Y que hay una determinación del Tribunal de Boston que establece que lo que debemos pagar es 8.5 billones y no los 2.3 billones que había estimado la Junta de Supervisión Fiscal, que era la cantidad que realmente adeudaba Puerto Rico, los consumidores de la autoridad, a los acreedores de la autoridad. Así que cuando tú sumas esos dos factores adicionales que van a estar en nuestras facturas, Ni el carbón nos salva. tú no me puedes decir a mí que una quiebra que incide sobre la factura no va a tener efecto, porque ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para esas obras? También sale de la factura. O sea, vamos a ser honestos, Por más también dinero sale de la federal factura. que haya asignado para eso, y hago referencia a los 8.500 millones que supuestamente hay para reconstruir la red eléctrica. O sea, mi punto Tú es lo que dijiste, es para la red eléctrica, Claro. no es para nuevas plantas. No, definitivo. Es para las líneas. Es para las líneas. Yo no sé si haya unas partidas que sean para plantas, pero aun cuando estén separadas y no hayan sido depositadas en las cuentas de Puerto Rico, si viene un embargo por la imposición de un síndico y se va allá mismo la quiebra, porque eso está a punto de pasar, ya la paciencia de la juez debe estar bastante finita porque no han logrado renegociar. Y si yo fuera los bonistas, yo no renegocio nada, porque me parece que ya la sentencia del Tribunal Apelativo de Boston, a pesar de que le solicitaron reconsideración, debe ser final y firme por la cantidad de días que han pasado. Y estos procesos tienen unos términos mucho más cortos. Así que si yo tengo derecho a cobrarlo todo, yo no voy a renegociar nada contigo. Que puede ser de que al final del día no tenga con qué cobrar, pues anoto la sentencia y espero que hayan chavos para cobrar, así de sencillo. ¿Seguro? Pero mientras tanto eso pase, que era el problema de la deuda de los GOs en Puerto Rico, de los bonos de obligación general, es que se metiera alguien y dijera, embálgame todas esas cuentas, y no hay para pagarle a las enfermeras, no hay para pagarle a los empleados gubernamentales, a los policías, a los maestros, ni nada de eso, y entonces ahí sí viene la de Dios. Sí, por eso yo no creo que uno pueda descartar la quiebra como un factor. Es que me parece iluso el pensar que se puede descartar la quiebra como un factor decisivo. Ahora, volviendo al tema de las métricas y las metas, particularmente de energía renovable, eso evidentemente había que modificarlo. Evidentemente no íbamos a cumplir para este año, para el 2025 se supone que estuviéramos en 40% de generación de fuentes renovables y vamos aproximadamente por 7, 8%. O sea que evidentemente no íbamos a llegar, y yo creo que la decisión también de posponer la salida de la planta de carbón es una decisión sensata, porque ¿de dónde tú vas a sustituir cerca de 500 megavatios de energía eléctrica que genera esa planta? Más lo que se necesitan ahora, Correcto. más lo que se van Ya a ir. tenemos un déficit. Mira, cuando regresemos de la pausa, quiero aterrizar entonces en la capital federal con todo lo que está pasando, porque hay unas movidas de Donald Trump que tiene que ver con lo migratorio también, pero van a activar el Coast Guard. Y eso sería una vigilancia en lo que llevamos pidiendo hace tiempo para las costas de Puerto Rico. Parece que se va a incluir a Puerto Rico ahí también, y pudiera tener impacto no solamente sobre la migración, sino en narcotráfico y también lo que es la venta de armas o el trasiego de armas ilegales, que llevamos pidiendo mucho tiempo que se considere a Puerto Rico como una frontera, cuando hubo ese shift a finales de los 90, a principios de los 2000, a que se movieron hacia México y otras fronteras distintas. Y me parece eso interesante porque al final llevamos tiempo pidiendo eso y pudiera propender y provocar a que eso pase con estas políticas de Trump. Así que no se queje, que a lo mejor vienen cosas buenas. Necesitamos eso, porque con la salida de la Marina también hubo el asunto de que se desprotegió esa frontera, y yo creo que eso no hay nadie que lo pueda argumentar. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el licenciado Armando Valdés. Ahorita va a estar con nosotros el excomisionado de Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, y a las 7:30 estará con nosotros el licenciado Fidel Osorio Ovalles, que nos va a hablar acerca de las políticas migratorias y qué efecto pudiera tener sobre ciudadanos extranjeros, mire, aquí en Puerto Rico. Quería entrar a las políticas de Trump, particularmente esto de lo migratorio. Ayer me llega un artículo de uno de los periódicos de España donde resalta que 22 de los estados no están favoreciendo estas políticas y que recurrirían a los tribunales, Armando. Pero también detalla el artículo que en casi ningún país
se concede ese tipo de ciudadanía, que lo que hace Estados Unidos, esa concesión, es particular y que muchas naciones no proveen eso para ciudadanos inmigrantes. Y se habla de cuando es un nacimiento con padres que no tienen su estatus migratorio regular, lo que se llama, ¿verdad? Indocumentados, mal llamados ilegales. ¿Dónde pudiera dejar esto a la administración? ¿Cuán complejo se pudiera hacer? Y una página del libro de Ramón Rosario. Es legal y se presume legal hasta que alguien lo reta en los tribunales con standing, con legitimación. Yo creo que va a ser mucho más fácil para propósitos de esa legitimización en cuanto a esto de la ciudadanía por nacimiento, que quizás otro tipo de política contenida en esas órdenes ejecutivas. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que esto es un tema bien importante, el de la ciudadanía por nacimiento, primero para nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico, que son personas que nacieron en otros países y que posiblemente vinieron aquí con la esperanza de eventualmente convertirse en ciudadanos americanos. Así es. Y que sus hijos nacieran en territorio americano y por tanto fuesen desde el primer día también ciudadanos americanos. ¿En qué se basa? Y tienes razón en que son pocos los países donde se da la concesión de la ciudadanía por nacimiento en el territorio. Porque hay básicamente dos conceptos en el derecho internacional. Está el ius sanguinis, que es el derecho de la sangre, la nacionalidad y la ciudadanía se transmite a través de la consanguinidad, ¿no? Yo soy padre de un hijo, por tanto yo transmito mi ciudadanía. Así y entonces, esté trabajando en Panamá, correcto, en Colombia, lo que sea, el hijo nace allá, pero yo transmito esa Estados Unidos, Brasil también es un país donde se da también la ciudadanía por nacimiento en el territorio. El mero hecho de tú nacer en el territorio implica que tú eres ciudadano americano, aunque tus padres Llega no el marciano sean. y aterriza allí y Seguro. tiene un hijo, el marciano puede reclamar Correcto. la ciudadanía de Brasil. ¿En qué se basa esto? Esto se basa en la enmienda número 14 a la Constitución de Estados Unidos que se aprobó después de la Guerra Civil. Y el tema era esencialmente uno en el que se legisla esto para regularizar a particularmente los ex esclavos, porque los esclavos no eran considerados ciudadanos. Incluso tú recordarás que en la Constitución se contaban como 3/5 partes de una persona. No se le daba para efectos del censo. Por tanto, la enmienda 14 es una de esas enmiendas reparadoras que se aprueban después de la Guerra Civil estadounidense a partir del 1865. ¿Qué dice esa enmienda? Dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos serán ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residan. O sea, que debo interpretar que tú piensas que se debe cambiar la Constitución o que habría que enmendar la Constitución para lograr esa, porque ese es el primer planteamiento que le van a levantar. El lenguaje me parece claro. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas de Estados Unidos. ¿Qué sucede? La administración Trump se está agarrando de un clavo caliente. Ese clavo caliente es esta expresión, and subject to the jurisdiction. Y entonces están planteando, bueno, esa persona que vino aquí indocumentada y su hijo no son sujetos a la jurisdicción y por tanto no nacen ciudadanos americanos, porque aquí hay dos requisitos. Tienen que haber nacido en Estados Unidos y tienen que ser subject to the jurisdiction. Y ese es el planteamiento y habrá que ver obviamente cómo lo interpretan los tribunales. Pero si fuera así, los esas personas si cometen un crimen no se les pudiera arrestar porque no son sujetos a la jurisdicción. Posiblemente. No tendrían que pagar impuestos porque no están sujetos a la jurisdicción. No pudieran comprar casa porque no están sujetos a la jurisdicción. Y realmente habría que ver cuál era, aquí utilizando un mecanismo de interpretación judicial que favorecen los más conservadores en el Tribunal Supremo. Habría que ver cuál es la intención del Congreso cuando se redactó y se aprobó esta enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Ahora, hay 22 estados en Estados Unidos que están retando esta determinación. Secretarios de Justicia que han decidido llevar al gobierno federal a los tribunales para retar esta determinación. Y lo dije anoche y vuelvo a reiterarlo hoy. Creo que la gobernadora, presidenta del Partido Nuevo Progresista, que dice ser un partido que defiende la ciudadanía americana, creo que la gobernadora debería instruir
a Janet Parra, la secretaria de Justicia, a que se una a este caso junto a con otros 22 secretarios de Justicia, porque si el PNP realmente defiende la ciudadanía americana de los puertorriqueños, deberíamos efectivamente también nosotros defender, asegurarnos de defender la ciudadanía americana para todos los que nacen en territorio americano. Entendiendo esa solidaridad, que la entiendo como un acto de solidaridad. Pero no es solamente de solidaridad. Pero voy para allá. Por aquí empezamos. Sí, pero por aquí empezamos con Trump. Hablemos de una enmienda constitucional que habla sobre los poderes delegados y los poderes que se reservan los estados. Y me parece que la situación migratoria está delegada, expresamente delegada al gobierno federal. O sea, que cuánta jurisdicción pudieran tener los estados en el asunto migratorio, tengo mis dudas. Bueno, pero no se trata de jurisdicción, se trata de standing en todo caso. Que ellos estén planteando, yo estoy retando la legalidad y la constitucionalidad de esto que tú estás haciendo por orden ejecutiva, de una enmienda a la Constitución que nosotros como estados aprobamos. Porque recuerda que las enmiendas a la Constitución, la ratificación. Ellos no están diciendo yo quiero inmiscuirme en materia migratoria, están simplemente diciendo yo quiero hacer valer mi consentimiento a una enmienda que yo entendía que significaba esto y ahora tú estás dándole otra interpretación. Y de nuevo, yo creo que esto no es un asunto solamente de solidaridad. Donald Trump ha dicho en otras instancias que quería intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Sí. ¿Ok? Donald Trump ha dicho que Puerto Rico, a menos que nosotros seamos republicanos, no vamos a ser Estado. Evidentemente hay una animosidad hacia Puerto Rico. Entonces yo lo que estoy planteando es, primero son los hijos de migrantes no documentados en nuestro país que se les va a negar la ciudadanía. Y nosotros no podríamos ser los próximos. Una ciudadanía que al final del día es en virtud de una ley que se aprobó para extender a la ciudadanía de segunda clase. No es de segunda clase, no es de segunda clase. Ese ha sido el argumento de muchos estadistas. No es de segunda clase, pero sea la que sea, lo que yo estoy planteando es, primero vinieron tras los migrantes no documentados. Mi argumento es, lo próximo podría ser decir, eso de que los puertorriqueños nazcan ciudadanos americanos, eso tampoco. Y eso sería lamentable aun cuando fuera progresivamente y no retroactivamente, claro, ¿no? Pienso igual, yo. Porque entonces, ¿dónde está nuestro futuro? Y la oleada migratoria que habría de puertorriqueños sería salvaje si eso llega a ocurrir. Mira, para un poco darle ¿verdad? consecución a esto, lo de la vigilancia de nuestras costas, que es un reclamo que llevan haciendo las autoridades estatales y federales en Puerto Rico desde los tiempos de los 90, cuando había un High Intensity Drug Task Force, como se llame, para propósitos de manejar el narcotráfico, la migración ilegal y también el asunto de las armas ilegales, Armando. Bueno, yo creo que esto no es solamente un reclamo de las autoridades federales. Esto es un reclamo también, incluso... Aquí no se hacen armas. Aquí la droga que se hace incluso sea legal. En la izquierda puertorriqueña, en el sector soberanista, independentista, siempre se ha planteado que Estados Unidos como el soberano, que Estados Unidos como el responsable de nuestras costas, lo cual es cierto, que ha claudicado a su responsabilidad y que si hay drogas en Puerto Rico, si hay armas ilegales en Puerto Rico, es responsabilidad de ellos. Y yo creo que hay un planteamiento, hay un argumento sensato ahí. Y en ese sentido, como bien tú planteaste, pues mira, del lobo un pelo. Si efectivamente la administración Trump va a invertir en ese tipo de vigilancia, yo creo que podría ser positivo. Es positivo, definitivamente. Mira, gracias por estar conmigo esta hora. Siempre es importante tener esa conversación inteligente, fundamentada, ¿verdad? No dimos una clase aquí, sino hablamos lo que le afecta a la gente. Y yo usualmente le explico al marciano, porque el marciano no necesariamente tiene el contexto y todas las circunstancias, así que sin pormenorizar la inteligencia de nadie, eso de hablar a bichuela a mí no me gusta, y le explicamos al marciano porque el marciano acaba de llegar y no sabe. Así que esa es nuestra tarea. Agradecido que estuvieras acá con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo no? Cuando regresemos, venimos con Olvin Valentín, el excomisionado electoral de Victoria Ciudadana, que tiene unos planteamientos súper interesantes en cuanto a esa decepción. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y lo dejé aquí porque nos escriben que hay un tema que no tocamos y que tiene que ver con este asunto, licenciado Armando Valdés y Prieto. Las estatuas o la estatua que se proyecta construir de Donald Trump ha causado mucho revuelo, no solamente por el gasto, sino por el tratamiento que hubo y que pudiera haber para con Puerto Rico. ¿Por dónde agarramos esto?
¿pudiera beneficiarnos el hacer y alimentarle su ego, quizás de cierta manera como alguna gente lo ve? Mira, yo creo que lo que la gobernadora está tratando de hacer es provocar el primer viaje presidencial de Donald Trump durante esta segunda administración a Puerto Rico y provocarlo temprano en la administración. Okay. Ella sabe, como lo saben muchos en Estados Unidos y en el mundo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, por ejemplo, es un maestro en esto, que uno le llega a Donald Trump adulándolo. Que uno le llega a Donald Trump diciéndole, tú tienes razón, tú eres el más lindo, tú eres el más guapo. Y si hace lo contrario, como acaba de saber el primer ministro de Canadá, también te hace canto. Por eso, entonces, pues lo que está haciendo la gobernadora desde el punto de vista político, realpolitik, hace sentido. Ella está diciéndole a Trump, mira, nosotros te queremos tanto que vamos a hacerte una estatua aquí en el Capitolio. Yo creo que sería de las primeras estatuas. Busqué ayer incluso, no pude encontrar referencias a estatuas hechas. Hay unas estatuas, por ejemplo, que han hecho artistas de un Donald Trump desnudo, etcétera, que son un poco más crítica política, ¿verdad? Pero una estatua que es realmente un monumento al presidente, un monumento con toda la intención de ser un monumento, no ser una crítica. Yo creo que seríamos de los primeros lugares en el mundo que tendríamos una estatua a la figura de Donald Trump. Y yo estoy seguro que eso le va a encantar a Donald Trump. Y yo estoy seguro que él va a querer venir a tomarse una foto al lado de su estatua. Cuando se devele. Por eso, así que yo creo que desde un punto de vista estrictamente político y de relacionamiento con la administración de Trump, pues yo creo que la gobernadora está haciendo, y esto lo digo, ¿verdad?, con las muelas de atrás, pero está haciendo lo correcto. Claro, para mí, pues desde el punto de vista estético, todas esas estatuas, yo no sé quién es el artista que las hace realmente, yo las encuentro bastante charras. Y me parece que yo las encuentro charras. Pero yo si creo va que la gente a tirarse fotos. Pues está bien, pues, igual que van al Museo de Figuras de Cera de Madame Tussauds y se toman fotos. Seguro. Entonces, pues, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Hay una atracción turística al sur del Capitolio donde usted va y se toma fotos, como lo hace también en Madame Tussauds. Pero vamos, eso no, yo no creo que sea unos monumentos dignos. Hay una regla, lo estábamos discutiendo anoche. Esos presidentes que están representados allí con estas estatuas son presidentes que han visitado Puerto Rico en funciones oficiales. Han habido presidentes que han visitado Puerto Rico antes o después de su incumbencia en la presidencia. A ellos no se les hace. Aún siendo presidente como Gerald Ford, se le hizo una estatua y se declaró por alguna razón que su visita no fue oficial. Sí. A pesar de que lo recibió Hernández Colón. Pero creo que visitó siendo presidente, que es el criterio. Sí, pero dicen que la visita no es oficial. No entiendo por qué. Yo tengo tampoco, que buscar más información, pero si visitaron antes de ser presidente o después de ser presidente, pues no. Y en ese sentido, pues probablemente le tocaría también una estatua, si es que se le va a hacer a Trump. Le tocaría también una a Biden y habría que preguntarle a la gobernadora Jennifer González y a los líderes también. ¿Va a mandar a hacer los dos a la vez? Sí, va a mandar a hacer los dos porque ahí quizás a Trump no le guste. Claro. Venir a la develación de dos estatuas, no. No, y ahí la base actualmente, tú has estado por allí, para una solamente adicional. Habría que construir otra base y el espacio ya está para una sola. Actualmente. Pero eso se hace. Pueden quitar las bolas de bronce esas que están allí. Se eliminan 2 o 3 estacionamientos ahí ya. También. Resuelto. Interesante esta situación porque ciertamente pudiera tener más allá del atractivo turístico, y oye, y recordarás que esto había sido iniciativa legislativa y se había pagado con fondos de la Asamblea Legislativa en el momento de Kenneth McClintock. Desde eso ya se proyectaba hacerse y finalmente terminó siendo lo que fue. Creo que son 7 estatuas actualmente, podrían llegar hasta 9 hasta ahora. Entonces, podría seguir. Sin duda. Y ojalá que sigan porque esas visitas son chéveres, ¿Y qué ha pasado con los últimos 3 que han venido? No ha pasado mucho. Bueno, no se han adelantado mucho los intereses de Puerto Rico en Washington. Mira, vamos, la visita a Obama, a Joseph Biden y al mismo Trump. Sí, las visitas como tal, yo creo que pues nada, son más que todo simbólicas, ¿no? Sí. Pero claro, por algún tiempo eso enfoca la atención de la administración, enfoca la atención de los medios estadounidenses y globales en los temas de Puerto Rico. ¿Eso es para la gente de aquí o para los votantes de allá que vinieron de aquí? Bueno, en algún ejercicio. Mira lo que me importa Puerto Rico, la gente de donde tú saliste.
yo creo que es un ejercicio también, yo creo que se puede De ver. enamorar votos allá. Sí, pero no se puede ver únicamente desde un punto de vista cínico. Yo creo que en ciertos momentos, como cuando hay un desastre natural, claro, es solo natural, valga la redundancia, que el presidente visite esa área y que quiera ofrecer algún tipo de apoyo y de solidaridad. Y en eso hay que reconocer que el presidente Trump estuvo aquí después del huracán María. Y eso es parte de la función presidencial. O sea, no necesariamente creo que pueda verse únicamente desde el punto de vista cínico de que está cazando votos. Hacerle una estatua versus ofrecerle un puño del último gobernador republicano que hubo. Bueno, yo creo, último gobernador demócrata. Demócrata, Ricky ciertamente. Ricky era demócrata y... El papá era republicano y después fue demócrata. Pero, sí, y católico y después protestante y después era protestante católico. Yo creo que evidentemente Jennifer González desde su primera presidencia, Jennifer González ha tratado de marcar una diferencia y ha tratado de ser aliada del presidente. Y tú recordarás aquella foto famosa de Jennifer González montada en Air Force One, sí, ¿no? Y yo creo que luego, el 6 de enero del 2021, con la insurrección en el Capitolio, complicado. Ella misma critica, como lo hicieron muchos líderes legislativos, ella critica al presidente por haber incitado esa masa de personas que luego se trasladaron hasta el Capitolio estadounidense. Creo que la gobernadora continúa en un charm offensive para que el presidente eventualmente la perdone, como ha perdonado a muchas personas. ¿Pero por qué habría que perdonarla? Bueno, porque así es. Por esas expresiones que claro, porque ahora todo el mundo tiene que demostrar total lealtad y adhesión a Trump. Un poco lo que pasó también con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de Facebook, de Instagram, WhatsApp. El CEO... Cuidado con lo que digas ahí, que a ver nos tumba la transmisión. No, seguro. Pues, él como CEO en el 2006 había cancelado, había prohibido la cuenta de Donald Trump en Facebook y creo que en Instagram también. Ahora lo ha restituido y ha eliminado incluso los controles en Facebook que hacen fact-checking de las cosas que se comunican a través de sus redes sociales. Y eso coincide con la entrada al poder nuevamente de Donald Trump. O sea que todas estas figuras que en algún momento criticaron al presidente están teniendo que hacer unos actos de contrición, ¿verdad? Ir a confesarse con el Papa y pedir perdón por mi culpa, por mi gran culpa, y entonces regresar a estar dentro de la órbita de Donald Trump porque ven 4 años complicados de no hacerlo. Y yo creo que la gobernadora está haciendo exactamente lo mismo y esta estatua es parte de ese charm offensive de Jennifer González. Seguridad nacional, para propósitos de los conflictos bélicos en distintos países, parece haberse alineado lo de la Franja de Gaza, Ucrania y Rusia, y algunos otros que hay por ahí estaban brewing, ¿verdad? Que estaban cocinándose. Parece que todo eso se detuvo con la entrada de él. ¿Esto será por mucho tiempo o contemplas que su liderato y sus políticas le envíen un mensaje de detente a esos conflictos bélicos? Porque Biden no pudo. Bueno, el único donde ha habido un detente es el de la Franja de Gaza. Se devolvieron algunos rehenes políticos. En justicia hay que decirlo, las negociaciones que se dieron para que se llegara a ese acuerdo fueron durante la administración de Biden. No sucedió lo que famosamente pasó con Jimmy Carter, que él estuvo negociando la salida de estos rehenes en Irán y no fue hasta después de ya jurar Ronald Reagan, unas horas después, que se liberan esos rehenes en el año 1981. Aquí Biden efectivamente logró que entrara en vigor ese cese al fuego. Esto fue Biden, no fue Trump. Yo creo que fue negociación de Biden y también hubo unas amenazas de Trump que él dijo, si aquí no se han entregado esos rehenes cuando yo sea presidente, there's going to be hell to pay, ¿no? Así que yo creo que fue el capítulo aquel de West Wing y sé que divago donde va a entrar Santos y está saliendo Bartlett, ¿verdad? Sí. Para aquellos que somos junkies de la serie, yo lo he visto un montón de veces, es que eso, manda ese mensaje de que tú eres el más loco, que tú eres más loco que yo, para que ellos de alguna manera se intimiden. Sí, yo creo que efectivamente pues eso tiene que haber sido un factor en la determinación de estas dos partes. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? Oye,
la paz no ha durado por mucho tiempo en esa región. Razones suficientes tienen para pelear, aunque mucha gente no las entiende. Razones tienen de parte y parte. Y pues habrá que ver si esto puede durar. Donald Trump durante su primera administración fue un aliado muy cercano de Benjamin Netanyahu y del Estado de Israel. Incluso hizo algo histórico que fue trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Así que yo creo que se puede contar. Para echarle gasolina al fuego. Sí, se puede contar con que él seguirá siendo un aliado de Israel. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora en la Franja de Gaza con una reconstrucción que habrá que hacerla? Porque 6 de cada 10 edificios están o destruidos o malamente dañados en la Franja de Gaza. Y si jamás continuará la pérdida de vida y si jamás continuará al frente del gobierno de la Franja. Ahora sí te tengo que dejar ir. Me gustaría que te quedaras a las 2 horas, pero ya hablaremos pronto de nuevo. Armando, un súper privilegio nuevamente tenerte en la mañana de hoy con nosotros. Privilegio mío. Un abrazo, cómo no. Ya está aquí conmigo el excomisionado del movimiento Victoria Ciudadana, don Olvin Valentín. Buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos a ti, a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación. Un privilegio poder dialogar contigo y más allá de hablar de este desencanto, decepción que se siente en el movimiento Victoria Ciudadana por la voz de algunos, el silencio de otros, tú has dado como que una explicación reciente, en días recientes, de por qué esa decepción, más allá de lo que todo el mundo sabe, que es que no quedaron inscritos, se pierden su franquicia electoral, con lo que eso conlleva a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones, perdieron los legisladores que tenían, la comisaría residente no se ganó y parece que el PIB lo ganó todo. Más allá de eso, ¿a qué obedece esa decepción que pudiera sentirse en las filas del movimiento Victoria Ciudadana, Olvin? Yo creo que es bien complejo, como tú has establecido, pero tiene que ver también con los resultados electorales y todo lo que ya tú estableciste. Yo pienso también que gran parte de la decepción, digamos, en Victoria Ciudadana también más bien tiene que ver con la forma que tuvo la alianza. No es que hay mucha gente que está en contra de la alianza tal como se dio o que tenga su resentimiento por los resultados, pero en esencia es cómo fue esa estructura de la alianza, cómo fue la negociación y los términos de esa alianza. Y hay muchas personas que están abiertas a que pueda haber una alianza en el futuro con el PIB o con el PIB y o con cualquier otro proyecto político o social, pero que la negociación, los términos de cómo se va a ver esa alianza, debemos aprender de las experiencias pasadas, de los errores cometidos y desarrollarlo diferente. Qué bueno que me das ese pie forzado para mi próxima pregunta que te quería hacer, porque parecería, Leo, mi lectura, cuando escuché tus aseveraciones y tu alocución, es de que más allá de la decepción de que no hubiese desprendimiento por parte del PIB, hay decepción entre los líderes o para con los líderes de Victoria Ciudadana por haber negociado unas condiciones desfavorables para el mismo partido. ¿Me equivoco? No sé si esa es la aseveración correcta, porque también hay que tener en cuenta que estas decisiones pues fueron validadas y apoyadas por la matrícula de Victoria Ciudadana en asamblea. ¿Quién fue el principal propulsor de esas condiciones para que Victoria Ciudadana se aliara con el PIB? Hubo un comité de diálogo que representaba de varias personas de Victoria Ciudadana en conversaciones con varias personas del PIB. Y esas eran las personas que estaban negociando los términos de la alianza. Una cosa es la negociar y la cosa es sponsor, auspicio. ¿Quién era el promotor principal de esa alianza en esos términos? Bueno, hay gente que indica que fue el licenciado Manuel Natal Albelo. Bueno, Natal fue el coordinador general en ese periodo, o sea que estaba bajo la coordinación general del movimiento. Pero bueno, promovió más que nadie ese tipo de negociación. Claro, el concepto de la alianza fue lo que se impulsó bajo su coordinación. No te puedo decir específicamente atribuirse a una persona porque, como te digo, fue un comité de diálogo que llevó a cabo esas conversaciones y negociación y al final luego se presentó a la asamblea. Y para ese momento tú eras comisionado electoral todavía cuando se negociaron esos términos. No, yo no era comisionado, yo soy parte del Consejo Ciudadano Nacional. ¿Participaste de esas conversaciones de ese diálogo? No de esas conversaciones de ese diálogo. A mí, pues obviamente, como al resto de la delegación, nos comunicaron, nos presentaron pues, las conversaciones, las negociaciones llevadas a cabo, los términos, ¿verdad?, para discutir y se llevó a votación.
Parecería que hubo un asunto de disciplina, inclusive dentro de las filas del PIB, porque hubo más gente de Victoria Ciudadana que votó por los candidatos del PIB, de que gente del PIB que votara por los candidatos de Victoria Ciudadana, y ahí está la figura de Córdoba, ¿verdad? Que obtuvo una cantidad de votos significativa sin ir a debate, sin hacer campaña, sin presentaciones personales, sin ir al cierre, inclusive de campaña. ¿Hubo algo de eso en las filas del PIB, de que ya hay una claque ahí de gente quizás que no sigue las instrucciones que les dieron, si se las llegaron a dar en algún momento? ¿Por qué ocurre eso, a tu juicio? Yo creo que sí, bueno, definitivamente lo hubo. Está evidenciado, ¿verdad? Con por ejemplo, los votos al comisionado residente del PIB. Así que no podemos decir que no pasó. Yo no necesariamente lo atribuyo al PIB institucionalmente, porque sé que se dieron las instrucciones de cómo debía votarse para la alianza, pero es evidente que hubo un sector, por ejemplo, el candidato a comisaría residente recibió cerca de 50 y pico de mil votos. Así que sí hubo un número de electores de las filas del PIB que por razones diversas no necesariamente votaron por Ana Isma, que era la candidata de la alianza. Y no tenían obligación de hacerlo porque por supuesto que en la no. papeleta plebiscitaria, por ejemplo, el Partido Popular le dijo a sus militantes que dejara la papeleta en blanco, y hubimos muchos que no hicimos caso de eso y ejercimos la opción que favoreceríamos, que abiertamente yo lo he dicho, para mí es la estadidad, porque es lo más cercano a la relación especial que tenemos con los Estados Unidos. Soy estadista, soy popular, soy republicano. ¿Qué pasó? Nada, no se acaba el planeta por eso, pero es una mezcla interesante. Eso va, claro, y tiene su razón histórica de dónde me he desempeñado y dónde he vivido, ¿verdad? Y cómo funcionan las teorías, particularmente económicas, pero entramos en eso otro día, Olvin. Vamos a aprovechar el tiempo acá para propósito de lo que tiene que ver con ese elector que está allá afuera mirando lo que pase, y por esa silla, en esta última semana, pasó Adrián, María de Lourdes y Denis Márquez. Y a los cuatro le hice la misma pregunta. ¿Qué dulce ustedes identifican, qué beneficio ustedes identificarían que estaría dispuesto de dar el PIB a Victoria Ciudadana en este momento para por lo menos calmar las aguas, o el producto que pudiera haber de esa decepción que se siente? No me pudieron identificar. Les pregunté si serían puestos en la comisaría, en la Comisión Estatal de Elecciones, si de alguna manera puestos de asesor en la legislatura, si ayudarlos. Esa parece ser la alternativa hasta ahora, de ayudarlos a reinscribirse, pero dejaron pasar la San Sebastián, que fue una buena oportunidad, y ahora viene el Festival de Claridad, que es la otra que el PIB ha utilizado históricamente para eso. ¿Tú identificas algo del cual el PIB se pueda desprender para de alguna manera esa alianza tenga futuro? Mira, no lo quiero ver como qué cosas se puedan dar, una colectividad a la otra. Aquí se trata de colaborar. Puede haber, porque ¿verdad? Son socios en un acuerdo, ¿verdad? Pero un socio salió chavao y el otro salió bien, parece. Bueno, mira, yo pienso que antes que hablar de cómo, yo creo que sí puede haber colaboraciones en la fiscalización, en una serie de cosas, pero yo pienso que desde mi punto de vista, esta es mi opinión, no es el momento ahora mismo de hablar ni de alianzas ni con el PIB ni con nadie. En estos momentos. Lo dices por lo del Partido Popular, que Luis Javier Hernández cerró la puerta a eso, y que la alianza debería ser con el Partido Popular, como históricamente se ha dado lo digo en general. De hecho, y la alianza yo pienso que se puede dar, o como dije ahorita, con el PIB o con cualquier otro partido, con cualquier persona que venga de otros partidos. Pero esa o cualquier alianza, yo no creo que es el momento de hablarla, porque Victoria Ciudadana, ambas colectividades, pero hablo por Victoria, o sea, hablo de la situación en Victoria Ciudadana. Mi opinión es que primero hay que reforzar el movimiento, hay que reorganizar, hay que reinscribir, hay que fortalecer las bases, hay que, ¿verdad?, volver a darle forma a todo el andamiaje de Victoria Ciudadana, para luego de eso entonces sentarse a negociar y hablar de cualquier tipo de alianza, porque en este momento primero hay que fortalecer el movimiento antes de tener... ¿No identificas ningún beneficio que pudiera desprenderse el PIB para esos propósitos de la decepción? Para no dejar esa pregunta en el aire. Seguramente hay muchas formas en las que podrían colaborar en este proceso, pero volvemos, yo creo que Victoria Ciudadana tiene mucho que trabajar. Y en cuanto a la decepción, mira, yo creo que la decepción se tiene que trabajar desde Victoria Ciudadana. Estoy de acuerdo.
Porque hubo atendiendo. gente que les asesoró en cuanto a cómo debían proceder en un momento dado y su propia resabio no permitió que eso pasara. Para propósito de los endosos y para propósito de otras cosas adicionales. Hay muchas cosas hay muchos aprendizajes. No fue por falta de consejo en su momento. Hay mucho aprendizaje que se debe analizar en esta situación. Claro. Hay muchas cosas que Victoria Ciudadana puede mejorar para la próxima y pues aprendizaje. Ahora, lo que sí te digo en cuanto a los endosos que mencionaste ahorita, no se ha empezado a recoger los endosos, lo de la SANSA ni nada, porque el proceso todavía no ha abierto formalmente. Ya. Se hizo la petición a la Comisión Estatal de Elecciones, tienen como 15 días, deben quedar como 10 para que respondan a abrir el proceso como tal, y entonces Victoria Ciudadana tiene una asamblea próximamente en la cual es la base del movimiento la que va a decidir si en efecto va ¿Y qué debe pasar allí? ¿Alguien va a salir votado o no, alguien va yo a salir creo- amonestado quizás? No, yo creo que en ese en ¿Te darán términos cuenta generales, que lo que tú decías tenías razón y te volverán a reinstalar como comisionado electoral? no, además, primero que disponible? no me interesa colaborar desde ese espacio realmente. Victoria Ciudadana de Hay todos otros modos. espacios de colaboración. Sí, y además Victoria Ciudadana no va a tener espacio en la Comisión Estatal de Elecciones. De Claro, todos modos. cierto. Así que En algún momento, quizás si se inscriben lo tendrán. Pero no va a ser inmediato. pero no va a ser un comisionado o comisionada de la forma como ahora, sino que es lo que el código dice, adicionales, y solo participan cuando se atiendan asuntos que impacten. O sea, el que no tienes país. oficina, no no hay tienes empleados. estructura, exacto. Pero vuelvo, hay muchas cosas en Victoria Ciudadana todavía. Me pendientes por hacer. dices de que no es momento de hablar de la alianza o de las condiciones de una alianza a futuro. Quizás por eso hemos tenido el silencio de estas últimas semanas de Juan Dalmau, que sale ¿verdad? A exponer en estos últimos días, pero hubo un tiempo que permaneció en silencio, supuestamente atendiendo otros asuntos. ¿Eso obedecería quizás a que no era el momento de hablar de la alianza a futuro? No creo, porque yo todo esto que te estoy hablando de aguantar, de esperar, es desde el punto de vista de Victoria Ciudadana. Hay gente también en Victoria Ciudadana que quieren hablar de las alianzas ya. Ya. Pero mi Para opinión. evitar que cosas se No, repitan. y porque para desarrollarla aún más, para fortalecerle. Pero mi opinión es lo que te decía, de que yo creo que primero hay que poner la casa en orden y primero hay que reorganizar a Victoria Ciudadana para luego entonces hablar de esa o ¿Cuál es el cualquier peligro alianza. de no hacer eso? De De no no hacer hacer- esa reorganización y seguir así sin... Es que creo que no puede darse una cosa sin la otra. Yo creo que ¿Sería gente de Victoria Ciudadana de la fila? ¿Debe ocurrir eso? hay gente, bueno, no sé, no puedo decir si irían o no, pero hay gente que está a la expectativa dentro de Victoria Ciudadana de cuál va a ser el futuro de Victoria Ciudadana para determinar su nivel de involucrarse. Hay que saber cómo se va a ver la estructura de Victoria Ciudadana, si va a haber cambios organizacionales, que hay gente que está pidiendo cambios estructurales para facilitar el trabajo. Hay gente que está pues pidiendo también cuál es reinscripción, para qué viene después, cuáles van a ser los objetivos, cuál es el plan de Victoria Ciudadana de cara a este próximo ciclo electoral. Esas cosas hay que hablarlas. El asunto de supuestamente no tener un estatus preferido en la colectividad y que cabían todos, pero al final parecía moverse o que había más gente, para ser justo, que favorecía la independencia. Eso pudo haber incidido quizás en, no a Juan Dalmau, pero sí a los candidatos de Victoria Ciudadana como Ana Irma, o que pudieran entrar por nominación directa, quizás como lo entró Eliezer Molina para propósitos de Mariana Nogales, el profesor Bernabe. La percepción en cuanto al estatus. Al estatus. Yo creo que sí. Yo creo Sí. que eso sí tiene un impacto en el sentido de que de forma, por falta de tal vez acciones más concretas y claras, De acuerdo. se invisibilizó un sector de Victoria Ciudadana que es más diverso, más amplio de lo que se pudo proyectar mediáticamente. También pues hay una narrativa de la oposición y también de algunos medios de comunicación, pero Victoria Ciudadana tenía que ser más agresivo en contrarrestar esos discursos, porque las soluciones las había dentro de Victoria Ciudadana. Por ejemplo, la estadidad. Hay sectores de Victoria Ciudadana que son estadistas, Pero, Olvin, que se sienten, Olvin. pero no Juan tuvieron- Dalmau denuncia que supuestamente los medios estaban en su contra. A Juan Dalmau lo cargaron los medios. Hubo periodistas que utilizaron sus redes sociales para transmitir el cierre de campaña del PIB y Victoria Ciudadana. Y son amigos y los quiero muchísimo, pero un Jorge Rivera Nieves en sus días, un José Guillermo Torres, no hubiesen hecho eso. Y tenían
columna tras columna tras columna favoreciendo la candidatura de Juan primariamente. O sea, no puede decir que la prensa no lo cargó, porque los medios de la prensa, quizás no el medio, pero los periodistas, él era el darling de los periodistas y lo protegieron y no le hacían las preguntas difíciles. Bueno, eso es una forma también de verlo, pero de igual forma los mismos Ahí están medios. los medios. Pero los mismos medios llevaban una campaña de comunismo, de Cuba o de Venezuela, de que Victoria Ciudadana era la alianza independentista. O sea, también hay una narrativa mediática en eso. Pero a lo que te decía, yo me gusta enfocarme en lo que nosotros podemos cambiar, porque estas narrativas van a continuar. Y los ataques de la oposición van a continuar. Pero ¿qué podemos cambiar nosotros? La estrategia de comunicación. Si esa era la narrativa, Victoria Ciudadana tenía que ser más agresivo en sacar, por ejemplo, lo que te decía de los estadistas. Ese sector de estadistas en Victoria Ciudadana que se sintió herido por esa identificación de Victoria Ciudadana, pues mira, había que alzar la voz y que esos sectores tomaran mayor protagonismo, igual que el aspecto económico. En Victoria Ciudadana hay una red de economía, hay en el plan de gobierno una visión de desarrollo económico sostenible. Pero esas narrativas. Lo que decía Patria Nueva. No, yo creo que Patria Nueva tenía muchas cosas alineadas con la agenda urgente de Victoria Ciudadana. Habían unos puntos en común y sin embargo lo que tuvo mayor visibilidad obviamente era el plan Patria Nueva, el proyecto del Partido Independentista. Pero entonces los puntos de consenso que eran entre las dos colectividades no tuvo mucha visibilidad. Pues por eso digo, había que tener una narrativa, una estrategia de comunicación que visibilizara esas diversidades que había en la alianza y particularmente en Victoria Ciudadana. Olvin, hay cosas muy complicadas que yo trato de explicársela al marciano que viene a visitarnos de vez en cuando. Ok, ya. Sí, no, tranquilo con eso. Porque es difícil alguien que quizás no conozca el contexto de lo que pasa en Puerto Rico y las circunstancias. ¿Cómo le explicamos a la gente que mucha gente haya votado por Juan Dalmau para gobernador y por Pablo José para comisionado residente? Hay unas cuestiones de hasta racistas que he escuchado recientemente, un hecho que ocurrió anoche en el programa, pero no voy a entrar en eso. Pero para propósitos de quizás hacer un balance, ¿cómo pudiéramos explicarle al marciano eso de que alguien esté favoreciendo la alianza, pero vamos a ponerle una contraparte si es que el comisionado residente representa una contraparte? ¿O fue un repudio quizás a la candidata de la alianza por alguna razón social? Definitivamente hay de todo eso. Yo creo que hay, vamos a pasar por lo más fácil, hay unos factores. Mujer negra inteligente. Exacto. ¿Eso pudiera representar yo creo que sí hubo unas personas, unos electores que no votaron por Anaíma Rivera Lacén por racismo, por el hecho de ser mujer. Sí. Y por muchos otros factores. Y a eso también súmale, por el otro lado, mucha gente que votó por Pablo José por el aspecto del reconocimiento familiar, porque inspiró al Partido Popular a votar por él como el líder del partido. De hecho, y populares que votaron por Dalmau porque no querían votar por Jennifer. Hay muchos factores, pero yo creo que sí, y eso atado con la discusión que estabas mencionando de ayer y de estos días, hay un factor de racismo, yo creo que lo hay, y que muchas personas... No, en todos los partidos. En todos los partidos, pero particularmente pues en la papeleta estatal, incluso personas que apoyaban la alianza pueden no haber votado por Anaíma Rivera Lacén por racismo y por el hecho de ser mujer. Y a eso le sumo, que me parece que es un factor determinante y casi innegable, tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, el hecho de que en las filas de Victoria Ciudadana hay mucho militante que antes militaba en el Partido Popular Democrático y que siente alguna afección hacia los tiempos de glorias o las eras doradas de Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón. Lo hay. Y por eso tienen el apego con el nieto de Hernández Colón. En Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana ya de por ciento que hablamos ahora de alianzas en tiempos recientes, pero desde sus comienzos es una alianza de personas de diferentes sectores. Que antes militaban y a lo en mejor diferentes son hasta independentistas, pero votaban por el Partido Popular. Exacto. Para hacerle frente al PNP. Y expipiolos o ex PNP, pues entonces en el caso de los ex populares o personas que vienen de la fila del Partido Popular, pues sí, puede que haya personas que, aunque votaran por Dalmau porque creen en la propuesta que estaba presentando, pero la nostalgia o el sentido de la familiaridad o como tú dices, de las épocas doradas
del Partido Popular vieron a lo mejor en Pablo José esa esperanza de volver a eso. No sé, hay mucho... Y de que si lo muchos mantenían en esa posición, quizás que no tiene tanto que ver con el diario de Puerto Rico, a pesar de que es importante que asegurar el dinero y lo que pase allá en Washington, no necesariamente está tan expuesto como está el gobernador o quizás otros candidatos de legislativos o los propios jefes de agencia. Pues vamos a mantenerlo ahí en una posición relevante para cuando le toque a él. Porque no Sí. podía correr para la gobernación ahora por la edad. Puede ser como un layaway de, Sí, de- me encanta. de vamos a apoyarlo, que pues, lo digo, ¿verdad? Con mucho respeto y lo digo relajando un poco, pero... Sí, pero en estrategia política. Ajá, it is what it is. y pues salió con la mayor cantidad de votos. Así que fue un buen layaway. Así es. Y tiene un liderato ahí para el Partido Popular que toda la espera, ahora tiene la responsabilidad que tiene el Partido Popular en sus hombros, porque básicamente eso, con esa cantidad de votos, eso fue lo que... Yo sé que es muy temprano y una hora en política es un montón, pero ¿cómo perfilas quizás los candidatos potenciales para los partidos de cara a la elección del 28, obviamente, dado, ¿verdad?, que Jennifer debería ir a la reelección, pero hemos tenido también, desde el 2000, han cambiado 4-4-4-4-4, ¿verdad? Lo más cercano fue repetir el Partido Popular y ahora la repetición del Partido Nuevo Progresista, pero con el líder distinto. Yo creo que todos los partidos van a experimentar Juan cambios. vuelve, vamos a empezar por ahí. No sabría. ¿Debería volver? Si estuviera, it was up to you. No tiene por qué no volver. Podría volver. Y hay gente que dice, no, que ya lleva dos elecciones sería la cuarta corridas. vez. Pues mira, ha habido otros candidatos que han ganado en su, qué sé yo, quinta ocasión. O sea, no sé. ¿Para la gobernación? No en Puerto Rico, por ejemplo en Estados Unidos. En Puerto Rico creo que, no sé si 3 o 4. Ferrer yo creo que fue uno. Pero eso no es, ¿verdad? Ese no es el punto. Podría. Y obviamente está demostrado que es un gran candidato, tiene el apoyo de mucha gente, incluso más allá de su partido. Pero no sabemos porque no sabemos tampoco cuáles son los planes del PIB, si están desarrollando a alguien o no. No sabemos si va a haber una alianza, por ejemplo, con Victoria Ciudadana. Pues entonces también hay que considerar qué quiere traer Victoria Ciudadana a esa ecuación. Si va a ser una alianza más amplia que incluya otros sectores, pues también tú traes personas que se unan, pues también esas personas van a traer sus propuestas. Lo que yo creo que ya queda claro es que no van a fusionarse con ninguna insignia. Eso no está en los planes de Victoria Ciudadana, porque el PIB ya ha dicho que no. Fusionarse, en una sola insignia, o sea, de perder su identidad y fusionarse con otro partido o hacer un partido nuevo. Son dos cosas diferentes. Fusionarse no podría ser, porque si tú te fusionas, por ejemplo, con el PIB, dejas de ser lo que eres y además que entonces también acoges los puntos del PIB y en Victoria Ciudadana hay personas que por diseño, no por ideología de lo del estatus, no pueden ser Bernardo Márquez. Por decir un ejemplo, o sea, las personas que son estadistas o personas que vengan tal vez del Partido Popular, que creen en otra forma de relación con Estados Unidos, no van a secundar la independencia como única opción, porque en Victoria Ciudadana creen en las 3 opciones de descolonización. Pero y esto es mi opinión, no estoy hablando de nombre de Victoria Ciudadana ni de ¿verdad? De los oficiales. Yo creo que un modelo de una alianza para que funcione en el 2028 debería ser bajo una sola columna. Ambas, y no tienen que dejar de existir las colectividades, no tienen que dejar de existir porque, por ejemplo, existe el MUS, existe el MIN, que son organizaciones políticas educativas, pero no postulan candidatos. Yo creo que el PIB, Victoria Ciudadana, todos los sectores que vayan a hacer algo deben estar en una sola opción electoral para el... Olvi, me quedan unos segundos. Descríbeme, si puedes, en una oración los pasos que ha tomado esta administración hasta ahora en estos 22 días. Wow, en poquito tiempo yo creo que he estado muy aleatorio, os digo yo, o medio improvisado. La gobernadora está de viaje y no había plan. Todavía no hay candidatura de los 9,000 resúmenes y todavía falta por llamar la mitad de los nombramientos. Agradecidísimo de que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, que se repita pronto. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Amigos, cuando regresemos vamos a hablar con el licenciado Fidel Osorio Ovalles de Asuntos de Migración, un abogado experto en la migración, a ver con qué se come y si viene con papitas y refrescos esas propuestas de Donald Trump en cuanto a la migración de diferentes países.
Esto es Nación Z y un viejo amigo de la Escuela de Derecho, persona que respeto, admiro, distingo en su nivel profesional y también como performing artist también, que hay que recalcar ese asunto, pero uno de los duros que hay en los aspectos de la ley de migración, dedica parte de su práctica profesional a eso, el licenciado Fidel Osorio y Ovalles. Buenos días, bienvenido y gracias por venir. Buenos días, licenciado. Espero que estén todos bien en sus casas. Excelente. Mira, vamos al ajo enseguida porque estas políticas migratorias que han sido llevadas a cabo mediante orden ejecutiva por el presidente Trump, vamos a empezar por ahí, pudieran rayar en contravenir leyes, la ley de migración actual, y sabemos que con el rango que he explicado eso en estos días, una orden ejecutiva o orden administrativa no puede complementar, pero no puede contravenir lo que es ir en contrario, ¿verdad?, de lo que es la ley o quizás hasta la Constitución. Bueno, como tú bien sabes, las órdenes ejecutivas en el pasado han sido utilizadas por otros presidentes para dar beneficios de inmigración y también para quitar beneficios de inmigración. Por ejemplo, el presidente Obama estableció el DACA a través de una orden ejecutiva. También estableció empezó por ahí, después se legisló, pero empezó por ahí. Después se legisló y empezó por ahí. Luego entonces él quiso extender el DACA a los padres de estos Dreamers y eso lo hizo a través de orden ejecutiva. El programa eventualmente cuando llegó a las cortes pues fue eliminado porque las cortes entendieron que la orden ejecutiva se fue por encima de lo que era la ley y en ese sentido pues yo creo que muchas de las iniciativas que está estableciendo el presidente Trump, específicamente las que tienen que ver con ciudadanía, eventualmente van a tener van a pasar por un crisol judicial. Así que... ¿Y eso pudiera provocar qué? Como lo que ya estamos viendo de los 22 estados. Para mí es un poder delegado al federales y hay un issue de standing, como hablaba ahorita con el licenciado Armando Valdés, y la escuela de Ramón Rosario, que siempre lo digo, todo es legal y se presume constitucional hasta que alguien lo rete y lo lleve a un tribunal. ¿Quién va a ser esa figura? Y si tiene la legitimación para poder presentar su reclamación, es un issue importante también. Así es, porque quizás ese issue de legitimación activa va a surgir, pero sí se sabe que obviamente el presidente ya firmó la ley, o sea que al día de hoy ese es el Estado de Derecho, la política pública, la orden ejecutiva. La orden, la firmó la orden ejecutiva, es la política pública de la nación en este momento, hasta tanto venga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y decida que esa no es la política de la nación o que el presidente en efecto le busque la vuelta por el lado. O pase un proyecto de ley que se lo van a aprobar, vamos a dejarnos de chiquita. Pudiéramos pensar eso, pero el proyecto de ley tampoco, la ley, aunque se apruebe y se firme, tampoco puede ir por encima de la Constitución. Así que en ese sentido, esa para el presidente está finita. ¿Identificas algunos aspectos? Ahorita Armando me hablaba de la enmienda 14. ¿Hay alguno otro que veas complicado, como por ejemplo resaltado yo, el asunto del posse comitatus para mover el ejército a la frontera? No se supone que un presidente pueda enviar al ejército hacia la población civil a menos que se declare ley marcial. Bueno, sí puede hacerlo y de hecho la Guardia Nacional de Puerto Rico tiene una misión permanente prácticamente porque ya llevan varios años en el borde de los Estados Unidos, en Texas, dándole apoyo ya estamos hablando, esa es la línea. Apoyo a las ¿verdad? CBP y a los cuerpos del orden público. Pero un oficial del ejército no puede incidir en población civil. Estás correcto. El ejército nuestro está hecho, ¿verdad? Me enorgullece ser oficial de ese ejército. Se me olvidó esa parte. El ejército nuestro está hecho para proteger y ganar para proteger a nuestros ciudadanos y ganar las guerras de nuestra nación. No está para intervenir con otros ciudadanos americanos. Y si esa presencia militar sería efectiva, muy probablemente se lleven soldados puertorriqueños que hablan español e inglés, y dos, no va a ser en la frontera al otro lado de la frontera, va a ser en el lado de la frontera de los Estados Unidos. Así es, así es. Y esa misión es una misión, ¿verdad? Esto no estoy hablando nada que sea secreto, es algo que es una misión muy buena que tiene nuestra Guardia Nacional de Puerto Rico. Fidel, vamos a aprovechar el tiempo porque hay mucho miedo en cómo esto va a funcionar, inclusive en Puerto Rico, de gente que no vaya a solicitar ni tan siquiera servicios médicos
por temor a que lo choteen y los reporten y los deporten, valga la redundancia, cuando van a ir simple y sencillamente a una cita médica en un CDT o alguna institución gubernamental. Bueno, yo le voy a hablar de Puerto Rico y desde que pasó estas órdenes ejecutivas, mi oficina en el día de ayer recibió más de 80 llamadas. Wow. Mis clientes están en un día. Mis clientes están muy asustados, también nuevos clientes que están surgiendo. Yo les puedo decir que si usted se encuentra en los Estados Unidos en un proceso de migración, ya usted está casado con un ciudadano de los Estados Unidos y ya su proceso está en camino o camino a someterse, usted puede estar tranquilo. No se siente muy bien en la silla, o sea, arranque y trate de mover su proceso de inmigración, pero lo que son procesos administrativos no es para los procesos de inmigración legal. El presidente se ha expresado y ha dicho que él sí favorece la inmigración, pero la inmigración legal. Lo que el presidente principal, su ataque ha sido con lo que tiene que ver asilo e inmigración ilegal para tratar de ser un disuasivo de la inmigración ilegal. Así que si usted se encuentra en un proceso de inmigración legal, usted puede estar tranquilo. Esto es una nación de inmigrantes. Puerto Rico no puede intervenir, los policías de Puerto Rico no pueden intervenir con los inmigrantes, no solamente por la reforma de la policía y por lo que establecido por el Tribunal Federal en cuanto a la policía, sino también porque los cuerpos estatales no pueden intervenir para hacer esas leyes que son federales. Así que usted puede caminar tranquilo por la calle, usted puede ir a buscar en los 130 sus servicios médicos y si usted en este momento se encuentra ilegal dentro de los Estados Unidos, les recomiendo, ¿verdad?, que llame a su abogado de inmigración. Que hay un movimiento también de que si te comes una luz roja, cometes un petty theft, un delito menor, también te puede guindar. Bueno, o sea, la luz roja no se la puede comer nadie, ni siquiera si usted es legal o si es ilegal. Así que hay que cumplir las leyes. Bueno, la ley roja no, porque es un delito, es una violación administrativa, pero un delito menor pudiera implicar tu deportación automática. Un delito menor definitivamente van a empezar un proceso de expedito. Si usted tiene menos de 2 años en los Estados Unidos, empieza el proceso expedito. 1, 2, lo que tiene que ver con Ley 54, aléjese totalmente de lo que tiene que ver con violencia. Se puede. Mira, Fidel, sé que tienes otro compromiso y hubiese querido tenerte más tiempo. El número de teléfono de la oficina o redes sociales donde puedan conseguirte y acceder para mayor asesoramiento. Licenciado Fidel Osorio, me pueden buscar en las redes sociales como Fidel Osorio, abogado de inmigración, o abogadodeinmigracionpr.com. Y el teléfono de mi oficina 787-690-4502. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve en Nación Z. No se aquí el compañero de funciones acá en Nación Z, quien empieza ahora a las 8 y continúa por Z93. El buen amigo y a un secretario todavía del por Partido Popular Democrático, Juan Luis Camacho y Semidey. Buenos días, Juan Luis. Bienvenido. Buenos días, Eddie, a ti, a los amigos de Nación Z por Telemundo que nos ven en la mañana de hoy. Qué bueno poder hacer esta interacción porque yo usualmente me quedo unos minutos y te grito cosas y te ¿verdad? De lo que estás hablando para darte mi opinión. Ciérrame la besa, que por favor, no la quiero ver. No la quiero ver la besa de Boston. Mira, no, es broma, pero recientemente se da la renuncia y quería hablarlo contigo, ¿verdad? Y para beneficio de las personas que nos sintonizan a través de Telemundo Z93 y todas las redes, las plataformas, ¿cuán pronto pudiera darse esa renuncia? ¿Se da en términos amigables entre quien se propone tomar las riendas del Partido Popular Democrático o ahí se crea animosidad y se van a crear bandos de los de Jesús Manuel y los de Pablo José? Mira, yo no espero que haya esa creación de grupos. Me consta que Pablo José y Jesús Manuel han estado en conversaciones durante las pasadas semanas o meses. Y Jesús pues hizo un análisis de lo que debía ser su futuro y el futuro del Partido Popular. Recuerda que él sale ahora de la Cámara, no tiene que reinventarse laboralmente, tiene que comenzar su carrera como abogado. Y pues el partido también tiene que continuar con unas funciones de reorganización y de recaudación de fondos y otros asuntos. ¿Hubo traición para con Jesús Manuel dentro del Partido Popular? Mira, ¿Hubo elitismo, hubo racismo, Juan Luis? Yo estoy de acuerdo en que hubo luchas sociales allí y que hubo temas de racismo de parte de alguna gente en el Partido Popular, y eso es algo que hay que discutir en el seno de la colectividad. Ayer te vi en un medio y el tema me llamó la atención y yo creo que tienes mucha razón en lo que planteaste.
Digo, lo digo abiertamente porque lo he mencionado por aquí. Yo fui objeto de ese elitismo en el Partido Popular Democrático en el año 2014. Pasé la página, no guardo rencor, pero no por eso no voy a hablar lo que hay al interno del Partido Popular Democrático, todavía con figuras que no deberían estar ahí. No porque son viejos, porque saben que yo soy el principal defensor del adulto mayor. No tiene que ver con edad. Tienen que ver con ponencias y posturas prehistóricas dentro del Partido Popular Democrático que no deberían tener cabida y se demuestran en el racismo y en el elitismo que hay, donde no se le hacían las preguntas y cuestionamientos a otros líderes o candidatos a gobernador, pero sí había que hacérselas al exalcalde de Isabela, sí había que hacérselas a Aníbal Acevedo Vilá, sí había que hacérselas a Jesús Manuel Ortiz. Pero no se le hacen a Pablo José Hernández, ni en su día se le hicieron a Sila Calderón, ni en su día se le hicieron tampoco a Rafael Hernández Colón. Pero como no estudió en Universidad de Estados Unidos y como era más quemadito, era negro, como él mismo lo ha dicho, pues ¿cómo va a osar ser gobernador? Sí, puede ser presidente de la colectividad, puedes presidir las cámaras, porque le pasó a Jaime Perelló también en su día. Y pues ahí estaba la preferencia de Eduardo Batia sobre cualquier otro presidente de la Cámara que hubo, inclusive Rafael Tatito Hernández. Pero así las cosas. Regreso después de haberme sacado eso del sistema. Tumba. Mira, la verdad es que pasaron muchas cosas. Y yo creo que parte tiene que ver con, ¿verdad? Está puesto en el informe que presenta Jesús Manuel, pero yo creo que también hay otras cosas que hay que tocar. Como por ejemplo. No, este tema de las luchas sociales en el seno del partido. Es un tema que hay algunos no se atreven a tocarlo, otros piensan que mira, no existe, es que aquel tiene un punto de vista distinto, pero se da. Mira, yo soy un jibarito yauco, y mucha gente cuestionó en su momento cuando yo he estado en distintas posiciones. Yo recuerdo, hace algunos años yo estuve en el grupo de trabajo de Roberto Prat, recuerdas que tenía una intención de aspirar a la candidatura a la gobernación, y yo recuerdo preguntas sembradas en algunos medios de comunicación sobre por qué yo estaba en ese equipo. Y yo no soy ningún criminal, yo no tengo récord más allá de multas quizás de tránsito que las he pagado a tiempo. Así que yo no tengo problemas mayores. He sido simplemente una persona que creo en un ideal, que he trabajado por el mismo, que me he dado en alma, vida y corazón por los pasados 22 años. Igualmente lo hicieron cuando Jesús Manuel me consideró para secretario del partido, algo que yo no esperaba, algo que yo no pedí. Que tú también has sido víctima de Sí, claro. Yeah. Y mira, y el problema es que a veces te crean unas historias de que tú haces cosas que tú mismo te enteras cuando te las cuentan. A veces tú eres omnipresente, omnipotente y te enteras por chismes de terceros y cosas que uno no hace y cosas que no ocurren. Pero tiene que ver con las teorías de conspiración, tiene que ver con celos. Déjame hacerte esta pregunta, porque al igual que es más que evidente que estas situaciones se dan en la cúpula o los líderes o quien componen ese Consejo General o esa Junta de Gobierno del Partido Popular, que hay que revisitarla y revisitar que sean tantos miembros, pero eso es una nota al calce. La base del partido no piensa así, no piensa que se debe ser elitista. Piensan que son en el elemento, que deberían ser el elemento de justicia social. Y muchas veces están enajenados de estas peleas. Claro. El problema es que esta lucha al nivel de arriba distrae demasiada la atención y tú gastas tiempo. Mira, cuando yo aspiré a la alcaldía de Yauco, yo peleaban conmigo por 3 años un grupo de gente que pensaban, bueno, inclusive que la que en aquel entonces era mi esposa, la madre de mis hijos, como era de Ponce, no podía ser primera dama de Yauco. Y yo decía, pero es que esto no es una comuna, aquí no se casan yaucanos con yaucanos, ¿verdad? Y esas cosas se dan y pues a veces uno gasta tiempo, gasta energía, gasta esfuerzos en esta batalla cuando debería uno estar enfocado en otras luchas. Le pasó a José Luis Dalmao, que ha hecho una carrera en el Partido Popular, que ha ostentado distintas posiciones dentro y fuera de la colectividad, como, ¿verdad?, en el Senado y en la colectividad. Pues no era del grupo social de San Juan, era pues un joven de Caguas nacido y criado en Salinas, y eso pues a mucha gente le chocaba y por eso no fluía el dinero y esas cosas pasan, y es algo que hay que trabajar, ¿verdad? Y tenemos que hablarlo y quitarnos la venda.
estos discrímenes, Vamos a pausar un momento. Cuando regresemos, quiero que me hables también de los asuntos de disciplina en el Partido Popular Democrático, que por mucho tiempo existe la percepción de si se han atendido o no, y si se han atendido efectivamente para propósitos de que hayan consecuencias de acuerdo con el reglamento del partido. Y hubo varias instancias en las que quizás pasaron cosas, pero la percepción fue que se le dejaron pasar y que allí cualquiera hacía y decía lo que le daba la gana sin que hubiera ninguna consecuencia, y eso trajo muchos otros males. Pero hablamos de eso cuando regresemos ahora de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En el diálogo aquí con Juan Luis Camacho Semidey, aún y actual presidente, secretario general del Partido Popular Democrático. Te dejé una pregunta dura en el tintero. ¿Hubo consecuencias por la indisciplina en el Partido Popular Democrático? ¿Fue efectiva la misma para no provocar los tontos útiles que se fueron a escribir columnas y otras saltas de situaciones que provocaron la degradación de la candidatura de Jesús Manuel Ortiz? hay mucho por hacer todavía en el tema de la disciplina. Se adelantaron pasos, Sí. pero falta mucho por hacer. Y la percepción fue esa, de que se adelantaron pasos. Bueno, quizás hay gente que es como todo, hay gente que quiere sangre en estas cosas. Y hacerlo en un año de política, en un año de elección, es más complicado todavía. Es complicado, eso es así. ¿Regresarán esas, como el poema de Gustavo Adolfo Becker, regresarán las golondrinas que se fueron? Es probable que muchas de ellas aparezcan por allí, ¿verdad? Hay que tener la apertura de recibirlos, pero ¿cómo recibirlos? ¿Verdad? Hay un reglamento que hay que cumplir. Hay muchos de ellos no ostentan posiciones o aspiran a posiciones. ¿Cómo se debe manejar el descontento de Victoria Ciudadana y de las militantes en las filas de Victoria Ciudadana para traerlos de vuelta al Partido Popular? Bueno, eso es un tema que hay que discutir bien profundamente en la Junta de Gobierno y con los organismos del partido. Te pregunto tu opinión. Bueno, ¿Cómo tú lo harías? Yo creo que hay mucho que mejorar. ¿Cómo los enamoramos? Hay mucho que mejorar y en parte tiene que ver con dejar de parecernos al PNP y empezar a ser nosotros mismos, como éramos antes. Más caliente. ¿Y hay disposición para que eso pase? Bueno, yo espero que la haya. Veremos a ver. Ya yo voy de salida, me quedo aquí en Nación Z. Agradecido que estuvieras estos minutos contigo. Mire, permanezcan en sintonía de Nación Z aquí a través de Z93 con el buen amigo Juan Luis Camacho Semidey.